tardes, un gusto saludarles. Estamos viendo ya varias cámaras encendidas, varios colegas, compañeros, muchos conocidos de distintos ámbitos, a los cuales estamos muy felices de ver, otros no, los vamos a conocer ahora, y siguen agregándose, sumándose a la actividad. Son más de 50 participantes, estamos muy felices también de la respuesta tan interesante. Apenas terminen de entrar, ya vamos a arrancar con Bruno, quien va a hacer la apertura. Cuando veas, Bruno, que estamos más o menos conectados casi todos, le damos. Bien, buenas tardes. Gracias, muchas gracias, Miguel, compañeras y compañeros que se han conectado. En primer lugar quería agradecer al CLAE por el espacio virtual, pero también por el pienso que le ha metido, particularmente Miguel en representación, pero bueno, una serie de compañeras y compañeros que han estado trabajando para esto. Y después también el grupo de trabajo que ha estado integrado por gente del ISEF, del GREFU. Hemos querido incorporar otras instituciones, ha estado la gente de Uruguay Deporte y Diversidad, particularmente Mario. Ahí anda Arnaldo Menzoro, alias el Cheche, por el GREFU. También está Mónica, la veo ahí abajo. Yo la veo en diagonal acá, no sé cómo la ven ustedes. Y hoy está con nosotros también Nemesis Jos, una compañera que estudió en la Universidad de Buenos Aires y hoy está trabajando en la Universidad de Mar del Plata, y bueno, que viene trabajando en estos temas que nos interesa conversar, que era un poco la invitación. No era tanto algo, bueno, un tipo de clase, sino más bien un espacio para compartir una serie de ideas que al menos desde las instituciones que organizamos el espacio nos vienen preocupando. Y al principio eran ideas disipadas, separadas, y después se empezaron a hacer cuerpo en una serie de problemáticas comunes, ¿no? No solamente problemáticas comunes que percibíamos que eran interesantes en una serie de agendas políticas, estratégicas, incluso de organismos más generales, sino también que había gente que estudiaba estas temáticas, y nos preocupaba desde el lugar no solamente, bueno, esto de quiénes son los que estudian, quiénes son los que la gestionan, sino también estos espacios de militancia y estos espacios de muchos casos que hemos sufrido, ¿no? Y así nos empezamos con Miguel, Nemesia, Mónica, Arnaldo, a realizar, en Mario de Uruguay Deporte y Diversidad, a revisar un poco para atrás experiencias que nosotros habíamos vivido y que a partir de algunas lecturas nos empezamos a preguntar cosas que no nos habíamos preguntado antes. Entonces, por lo menos para mí me pareció que además de un espacio que juntaba académicos, profesionales, estudiantes vinculados al deporte, el género, la diversidad, iba a ser un espacio de intercambio y de crecimiento para pensar una agenda para adelante, ¿no? Pensar una agenda que hoy está, sí, la agenda de género, pero no está tanto la cuestión del género en el deporte, en la educación física, en la recreación, como por lo menos quisiéramos que esté en el caso uruguayo. Entendemos que ahí hay una ausencia en varios lugares, y me parece que bueno, esa ausencia hay que llenarla con trabajo, con intercambio, con encuentro. Y por eso un poco la generación de este espacio, o estos dos espacios, estas dos actividades de intercambio en principio virtual, y queremos hacer una tercera presencial. Esperemos que pueda ir la mayor cantidad de gente para encontrarnos también, porque creemos que bueno, después de lo que nos pasó mundialmente, el encuentro también tiene que ser válido para contar cosas que capaz que virtualmente no nos animamos, o no nos da para contar, ¿no? Entonces, después de esta breve presentación de las ideas generales, le voy a dar la palabra a Miguel un poco, que va a contar un poco de qué va a tratar la actividad. Muchas gracias. Gracias, Bruno, excelente, muy bueno lo que dijiste, es así tal cual. Saludar a todos los que se están sumando a esta actividad.
comentar dos agregados, dos o tres cosas más, quienes venimos mucho de la institucionalidad deportiva del país. Estos temas, hay mucho tabú, hay mucho desconocimiento, hay zonas que no hemos podido incursionar en unas lógicas muy binarias, ¿no? De lo masculino, lo femenino, con estereotipos muy fuertes. Entonces, bueno, pone en cuestión todas estas dinámicas también de las diversidades, de los derechos, de las construcciones de identidades. Desafía un mundo todavía muy estructurado, bastante con predominancia masculina, tradicional, en la dirigencia de las instituciones y en los encares, los encuadres. Seguramente tengamos mucho para compartir, para pensar, para cuestionarnos, deconstruir, reconstruir. Entonces, qué bueno que transgredir fronteras, espacios y generar ámbitos plurales, diversos, donde podamos sobre todo escucharnos e interactuar. Por esa razón, pensamos estos dos conversatorios como espacios en los cuales tuviéramos, y lo vamos a hacer a partir de unos minutos, dos intervenciones cortas, unos 20 minutos cada una, intervenciones que dan como un marco de análisis, con algunos conceptos, con algunas pistas, digamos, para el debate, que centran de alguna manera un espacio de pensar y de reflexionar, para luego dar lugar a trabajo en grupos, construcción aleatoria. Los invitamos a, después de las presentaciones, que queremos que viene lo más rico, es este espacio en grupos que trabajaremos otros 20 minutos. Ahí estaríamos el tercer tercio, digamos, 20 en una primera exposición, 20 en la segunda, 20 de trabajo en grupos y una puesta en común final. Nos interesa, por eso estamos tomando nota de ustedes y sus contactos, es generar también una documentación, o sea, una construcción donde las presentaciones que hagamos hoy, más algún material en formato digital sobre estos temas que quienes quieran los pueden compartir y hacernos llegar, es generar como una gran dossier, una carpeta digital que podamos compartir con todos y todas, incluyendo también lo que surjan los grupos, las reflexiones, preguntas, cuestionamientos, sugerencias, lo que quieran. También tomar nota de esto para poder incorporarlo y de aquí al próximo encuentro ya tener estos insumos y luego del segundo tener una síntesis de camino provisoria a construir, pero con seguramente muchas cosas que ya podamos empezar a poner en común. Por lo tanto, invitados todos y todas para hacernos llegar, si quieren, algún material, experiencia, caso, publicación, artículo que les parezca interesante, con todo gusto la recibimos, la vamos a ordenar, organizar una agenda y poder volver a socializarla. Cuando trabajemos en grupo les vamos a pedir que un compañero o compañera tome nota, porque esto también queremos que nos lo envíen por escrito en mensaje de texto, para que también podamos tener esas palabras y nuevamente ordenarlas, sistematizarlas y que sirvan como un primer punto de arranque. Y respecto a la tercera instancia, que también damos cuenta de que hay una ausencia, nosotros queríamos que hubiera un espacio particular para jóvenes, ¿no? En general que son deportistas, estudiantes, gente que está en esto, y nos parecía que esa puede ser una linda instancia presencial, una tercera instancia que sea cuerpo a cuerpo, donde podamos compartir, celebrar, fiestear o lo que fuera, y antes de fin de año intentar armar algo así. Así que bienvenidos, bienvenidas. Voy a presentar a quienes hoy tenemos el gusto de recibir con sus aportes, con sus puntos de vista sobre estos temas. En primer lugar va a hablar Mónica Gamental. Mónica es licenciada en Psicología de la Universidad de la República, es sexóloga clínica por la Sociedad Uruguaya de Sexología, educadora sexual por la Sociedad, ya lo dije, terapeuta MDR Iberoamérica, operadora en violencia y posgrado en atención integral a varones que ejercen violencia de género por la Universidad Provincial de Córdoba. Así que agradecerle un montón a Mónica que va a hacer esta primera presentación de encuadre. Después vamos a escuchar a Nemesia Hijos. Nemesia es antropóloga social, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, es magíster en Antropología Social, profesora licenciada en Ciencias Antropológicas por la UBA, tiene cátedras allí trabajando en el Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva, es actualmente becaria postdoctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, el CONICET de Argentina, y miembros de grupos de investigación relacionados con los estudios sociales del deporte. Bastante más información que queremos acortar un poco, muy rico currículum. Es integrante del Observatorio Social del Deporte, del Seminario Permanente de Estudios Sociales del Deporte y del Grupo de Investigación de Estudios Antropológicos. Así que bienvenida, muchísimas gracias Nemesia por participar también de este espacio.
Vamos a arrancar entonces con las presentaciones, 20 minutos cada una, y después vamos a grupos. Así que adelante, con muchísimo gusto, escuchamos Mónica. Bien, buenas noches. Realmente un gusto compartir este espacio con todos y todas. Bueno, como decían los compañeros, Miguel y Bruno, un poco el título de esto, ¿no? Necesitamos conversar porque vemos que, si bien en los últimos tiempos tenemos todo lo que es un marco legal que incluye a las personas de la diversidad sexual en todos los ámbitos, en este caso nos importan los educativos, los deportivos, perdón, en la práctica vemos que eso no se está dando. Entonces, bueno, esto genera como desafíos, ¿no? De pensar cómo implementarlo. Yo estoy encargada un poco de todo lo que es el marco legal y las definiciones en cuanto a los términos que tienen que ver con sexología, con género, con diversidad. Como decía Miguel, para que después podamos, en un tercer tiempo, trabajar con todos estos conceptos, además de los que va a traer Nemesia. Entonces, bueno, tenemos ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde están incluidas todas las personas, no deberían estar absolutamente todos incluidos en todos los ámbitos. Después, específicamente me interesa como sexóloga que sepamos, porque es algo que en general no lo sabemos mucho, de que hay lo que llamamos los derechos sexuales, que son 12 derechos con respecto a la sexualidad. Tenemos en Uruguay específicamente la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. A ver, no estoy pudiendo compartir. A ver si compartís la pantalla, ¿no? Sí. Dale tranqui, poner compartir, lo habíamos visto recién. Sí. Ahí viene, ahora la tenemos. Si pones en el... ahí está, en la primera. Ahí, exacto. Ahora sí, bien. Sí, perfecto. Bien. A ver, un minutito. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Sí? Perfecto, Va. sí. Marco legal. El marco legal. Tenemos también en Uruguay la ley que preserva los derechos de la identidad de género, la ley de violencia hacia la mujer basada en género, ley integral para las personas trans, el Código de Niñez y Adolescencia, y en la Administración Nacional de Educación Pública, específicamente la creación de la Comisión de Educación Sexual. Entonces, estaría todo dado para que esto esté funcionando muy bien, pero en realidad en la práctica vemos que las personas pertenecientes a la diversidad sexual no están incluidas en su gran mayoría en los espacios de deporte. Bien, vamos a ir viendo rápidamente, uno por uno, los más importantes. Les decía que me interesa especialmente que sepamos que existen los derechos sexuales. Fueron a ver que no estoy pudiendo pasar allí. No estoy pudiendo pasar la página. Ahí va, pasó, ahí. Ahí pasó. Bien, ahora sí. Les decía, la Declaración de Derechos Sexuales son derechos humanos universales que están basados en la libertad, en la dignidad e igualdad. Son inherentes a todos los seres humanos y se dice que son derechos inalienables. Rápidamente los voy a enumerar. Es el derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual, derecho a la privacidad sexual, derecho a la equidad sexual, derecho al placer sexual, derecho a la expresión sexual emocional, derecho a la libre asociación sexual, derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, derecho a la información basada en el conocimiento científico, derecho a la educación sexual integral y derecho a la atención de la salud sexual.
Estos son los 11 derechos. Les aclaro que si están interesados, este material lo podemos compartir. Como tenemos muy poquito tiempo, no nos podemos detener en cada uno de ellos, así que va a estar a disposición. En cuanto a la ley de salud sexual y reproductiva, dice, por ejemplo, que el Estado garantizará las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. En el artículo 3, dice que hay que difundir y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes y personas adultas en materia de información y servicios de salud sexual y reproductiva, que hay que fortalecer las prestaciones de salud mental desde la perspectiva del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia física, psicológica, sexual y las conductas discriminatorias. La ley 19.684, que es la ley integral para personas trans, establece que todos tenemos derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad de acuerdo a nuestra propia identidad de género, independientemente del sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otros. Ahora más adelante vamos a ir viendo qué significa cada una de estas palabras. Declara de interés, además, la promoción y la implementación de políticas públicas y de acciones afirmativas dirigidas a las personas trans, a las que reconoce como víctimas de discriminación y de estigmatización. Bueno, vamos a pasar ahora, dejando un poco el marco legal, vamos a pasar a algunas definiciones. Entre ellas tenemos sexualidad humana, sexo biológico, género, identidad de género, orientación sexual e identidad sexual, que muchas veces nos generan confusión. Rápidamente vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud de cómo define a la sexualidad humana. Y dice que es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, que abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Bien. Acá es donde vamos a empezar con las cuestiones un poco más, que generan un poco más de debate y un poco más de confusión. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexo biológico? Sexo biológico es el conjunto de características físicas, genéticas y genitales con las que una persona nace. Pero sucede que está compuesto por 5 elementos, y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque es lo que nos va a complicar después toda la cuestión cuando hablemos de intersexualidad y transexualidad, etc. El sexo está compuesto por 5 elementos. El sexo biológico, ¿eh? Está el sexo genético o cromosómico, que es lo que identificamos por los cromosomas XX o XY, el sexo gonadal, que es la presencia de testículos o ovarios, el sexo nuclear, que está determinado por la presencia o por la ausencia del corpúsculo de Barr en el núcleo de la célula, el sexo hormonal, que es la presencia de estrógenos o de andrógenos, y el sexo fenotípico, que es el que en primera instancia indica el sexo legal. Es lo que dice la partera cuando nace el bebé, bueno, ¿qué es lo que ella ve? Si es nena, si es varón, pero en realidad lo determina solamente por lo fenotípico, es decir, si ve vulva o si ve pene y escroto. Entonces, aquí tenemos como una primera complicación, digamos, porque tiende a ser una categorización de tipo binario, ¿no? Entonces lo pensamos en macho-hembra, masculino-femenino, varón o mujer. Pero resulta que en realidad hay lo que se llama un tercer sexo, porque como se tienen que dar aquellas 5 características que vimos recién, no siempre están determinadas y divididas de forma, encuentro la palabra, pero como bien determinadas. Entonces, categóricas, ¿no? Todas en alguna de las categorías. Ahí está, exacto. Entonces tenemos lo que son las personas intersexuales, ¿ah? Que son personas que tienen características genéticas
gonadales y fenotípicas en diferentes grados y variables. Y se estima, y esta es una estimación base de la Organización Mundial de la Salud, y base es porque en realidad no hay estudios, no tenemos la información exacta por la misma complicación de la intersexualidad, que mínimo un 1.7% de la población tiene rasgos intersexuales. Y esto es bastante llamativo, bastante interesante, porque es un altísimo porcentaje. O sea que, digamos, en términos de biología, o sea, la mayoría de las personas, bueno, nacen con uno de esos dos tipos de combinaciones o cromosomas sexuales, ¿no? Los XX, que son los que asociamos con el sexo femenino, o el XY, que es el que se asocia con el masculino. Esas combinaciones van a determinar, ni hablar, ¿no? Que ciertas características físicas y fisiológicas. Pero sucede que hay varias condiciones de intersexualidad que, bueno, que no se ajustan a categorías masculinas o femeninas. Por ejemplo, podemos nombrar las personas que tienen el síndrome de Klinefelter, que nacen con combinación de cromosomas XXY, o el síndrome de Turner, que tienen una sola copia del cromosoma X. Puede haber también lo que se llama la digenesia gonadal, que es la discordancia entre el sexo genético y el gonadal. Por lo que vemos que la realidad biológica es muchísimo más compleja y no la podemos reducir a lo binario. Aquí, bueno, tenemos algunas atletas que lamentablemente han sido famosas no por su desempeño, sino por el debate y lo que ha generado sus condiciones de intersexualidad. Tenemos a Caster Semenya, tenemos a Dutee Chand, está Santi Sandarayan y Sarah Grauer. Como para ilustrar algunas atletas famosas, insisto, no solo por su desempeño, sino por su por su condición de intersexualidad. ¿Sí? Allí están María José Patiño, Dora Ratjen y Eva Klobukowska. Bien. ¿Venimos bien hasta acá? Perfecto, Mónica, dale nomás, dale. Bien. Bien. Ahora vamos a pasar a la definición de género. El género es la construcción social que está asociada a la división binaria de sexo biológico. Es decir, es lo que cada sociedad, cada cultura, en cada momento histórico, espera de cómo se comportan los hombres o las mujeres. Esto se ve en los valores, en las actitudes, en las prácticas, pero varía muchísimo de una cultura a otra y varía mucho a través del tiempo también. Bien, pasamos a identidad de género. La identidad es como una construcción muy subjetiva, es lo que define cómo cada persona se identifica como masculina o como femenina. Que puede que coincida o no con el sexo biológico, ahí estaríamos hablando de personas cis, si coincide, personas trans, si no coincide. Acá hay un dato que me parece bastante interesante, que aproximadamente a los 3 años y medio, el niño o la niña ya identifica si pertenece al sexo asignado al nacer, o al sexo por el cual es tratado o no. Entonces me parece que esto es bien interesante, porque muchas veces cuando lo preguntamos o nos imaginamos que se da muchísimo, generalmente las preguntas
las respuestas, mejor dicho, son, bueno, en la adolescencia o en la juventud, y en realidad no, la gran mayoría de las personas, aproximadamente a los 3 años y medio, ya identifican si se sienten pertenecientes al sexo, al género asignado, según su sexo biológico o no. Por lo cual, una de las cosas que nos da a pensar esto, entre otras, es que no se elige. Un niño, una niña a los 3 años no tiene ni idea de lo que significa la sexualidad erótica adulta. Solo sabe que pertenece o no pertenece a lo que se espera de él o de ella. Esto puede generar trastornos, puede generar muchísima angustia, puede generar depresiones, y siempre se ha visto que tiene que ver con, primero, el no entender qué le está pasando, y sobre todo por las correcciones que puede hacer la familia o el entorno, y básicamente por miedo al rechazo. Por eso es que es muy importante conocer esta condición para acompañar a las infancias en su identidad de género. En la adolescencia, en la adultez, muchas veces lleva a huidas de su grupo familiar, o lleva a suicidios. El índice de suicidio es muy alto, sobre todo cuando no se sienten queridos o respetados por algo que claramente no pueden elegir. Y acá me interesa mucho que todos nos quedemos con este concepto, es que no es una opción. Entonces cuando decimos que es una opción o que eligió, no, no se elige. Bien, hablábamos de la identidad, que es cómo la persona se siente, cómo se autopercibe, y ahora vamos a hablar de la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Bueno, es la atracción física, emocional, erótica o afectiva que siente una persona por otra. Es decir, quién me gusta, quién me atrae, quién me erotiza. Que acá tenemos que discriminar en que se puede manifestar en conductas, llevarlo a la práctica, o en pensamientos y fantasías, o deseos, o en alguna combinación de ellas. Y bueno, tenemos 3 orientaciones mayoritarias, y esto va a siempre genera debate, pero bueno, hablamos de mayoritarias, hay más, que es la bisexual, es decir, me atraen personas de ambos sexos. La heterosexual, me atraen solo personas del sexo contrario al mío, y la homosexual, que es cuando me atraen personas de mi mismo sexo. Me interesa particularmente que nos quedemos también con esta noción de que tampoco se elige. Nadie elige qué lo erotiza. Se da, y si bien es una construcción, no es una opción. Yo, por ejemplo, en los talleres, muchas veces planteo un cuestionario que se llama el cuestionario heterosexual, donde se hacen ciertas preguntas que las personas homosexuales están acostumbradísimas a responder, y las personas heterosexuales no entienden y se empiezan a cuestionar, o sea, les cuesta mucho responder. Y por ejemplo, les comento algunas de las preguntas, que son, bueno, ¿qué crees que causó tu heterosexualidad? ¿No? Es un cuestionario dirigido a personas heterosexuales. Como si hubiese algo que lo hubiese causado, ¿no? ¿Cuándo y cómo te diste cuenta que eras heterosexual? ¿Puede ser que tu heterosexualidad sea solo una etapa que puedas superar? ¿Es posible que tu heterosexualidad provenga de un temor irracional hacia las personas de tu mismo sexo? Y así, bueno, son 11, 12 preguntas que, insisto, cuando se las hacemos a personas heterosexuales, lo sienten como difícil de responder, como sin sentido, como bastante violento, y resulta que son las preguntas que muchas veces les hacemos a las personas homosexuales, pensando que lo eligieron o que les pasó por algún motivo en particular. Así que bueno, recalcar
que la orientación sexual no se elige. Todas estas características que veníamos hablando, estos conceptos, dan lugar a lo que es la identidad sexual, que es como lo que globaliza todo, ¿no? Entonces, es la forma en que la persona se identifica como hombre, como mujer, como una combinación de ambos, y a su vez la orientación sexual. ¿Ya? Es algo subjetivo, es interno, que muchas veces en algunas personas está clarísimo desde los primeros años, en otras se va construyendo y puede ir variando, ¿sí? Pero es el concepto global que la persona tiene de sí mismo, que incluye su sexo, su género, su orientación sexual, y cómo se desenvuelve socialmente. Bueno, y esto tampoco se elige para variar. Entonces, como concepto fundamental, creo que, bueno, ya vamos a ir apurando porque Sí, ahora sí. necesitamos un tiempo, tener en cuenta y buscar información y respetar estas cuestiones y no revictimizar a las personas con esto de, bueno, eligió, es su opción. No, no eligió y no es su opción. Es su naturaleza, es su condición. Después, bueno, como grandes identidades tenemos las personas cisgénero, como les decía hoy, que son las personas que se identifican con la asignación sexogenérica, que fue asignada al momento de nacer. Tenemos las personas transgénero, que son las personas que se identifican con una identidad de género diferente a la que les fue asignada al momento de nacer. Tenemos las personas transexuales, que son personas que se identifican con un sexo biológico diferente al asignado al nacer, y que tienen la necesidad o están en proceso de modificar básicamente sus genitales, pero puede ser también la hormonización. Dentro de las personas transgéneros, bueno, tenemos mujeres trans, que biológicamente es varón o intersex, y se autopercibe como mujer. Acá se nos complica porque, bueno, la orientación de la mujer trans puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, etc. Están los varones trans, que biológicamente serían mujer o intersex, y se autoperciben como varón. Y también su orientación sexual puede ser heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, etc. Entre 3 y 5 de cada 1000 personas serían transexuales, según la OMS. En Uruguay, por ejemplo, el último censo que se hizo, se censaron 800, si algo no recuerdo bien, pero creo que 850 personas trans. Pero bueno, que trabajamos en esto en realidad sabemos que hay muchas más porque está todavía la vergüenza, el no decir, pero a nivel mundial se habla de entre 3 y 5 de cada 1000 personas. En Estados Unidos, por ejemplo, es un 0,6, o sea, 6 de cada 1000, y varía un poquito en algunas determinadas sociedades, que tiene mucho que ver con la apertura que hay. No es, insisto, como no es una opción, lo único que en realidad se podría elegir es no demostrarlo, reprimirlo, ¿no? Pero no es que se pueda elegir no serlo. Acá me parece interesante remarcar esto, y es que de las personas encuestadas por este censo que hizo el MIDES, 6 de cada 10 dicen que se sintieron discriminados y no queridos por su familia. Eso es súper importante. Y 9 de cada 10 dicen que se han sentido discriminados por centros educativos, deportivos, etc. Y este es un poco el tema que nos traía hoy, ¿no? No, vemos que en los gimnasios, en las plazas, no hay prácticamente personas transexuales, es decir, que quedan por fuera de. Y en general tiene que ver con
el miedo al rechazo, entre otras cuestiones, ¿no? Bien, no sé cómo estamos de tiempo. Pasados. ¿Hemos Estamos pasado? Sí. Bueno, rapidísimo. Bueno, lo llevaremos después, en todo caso. Bueno, redondeo por acá. Recordarles que ni la identidad ni la orientación sexual se eligen, que en algunos casos, bueno, podríamos elegir ocultarlo y padecerlo, pero no se puede cambiar la esencia, que sí podemos elegir informarnos, educarnos, respetarnos en la diversidad que caracteriza a la raza humana, y bueno, y en este caso hoy sí elegimos problematizar sobre deporte, género y diversidad. Mónica, gracias. Es un enorme esfuerzo de poner muchos conceptos, marcos normativos en tan poco tiempo, pero la idea era no agotar esto, obviamente, es un tema muy complejo. Va a quedar la presentación disponible y más material para todos los que se inscribieron, lo van a recibir. Vamos con Nemesia, porque además, primero que no hay ortodoxia, no hay cuestiones categóricas, me parece que esto abre perspectivas, puntos de vista, miradas, que es lo que queremos hoy. Entonces, por eso eran dos presentaciones, no una sola, sino que hubiera complementariedades, distintos abordajes. Así que, Nemesia, con muchísimo gusto te escuchamos y muchas gracias, Mónica, por la presentación. Bueno, gracias. Gracias, Mónica, también súper interesante las Te líneas que pedimos, Mónica, abriste. dejar de compartir ahí un cachito, así. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Está bien así? Perfecto, arriba, Nemesia. Bien, ahí intento compartir yo. Igual simplemente son algunas imágenes, básicamente. Ya la estamos viendo, ¿eh? Perfecto. Ahí va. Bueno, agradecerles también, sobre todo a esta invitación a conversar sobre deporte, género y diversidades en un contexto que hoy, especialmente de donde provengo, de Argentina, después de los resultados recientes electorales de las PASO, sin ir más lejos, es prioritario recapitular un poco el escenario en el que nos encontramos, revisar un poco la agenda de derechos y de diversidades, pensar en todo lo conquistado en torno a las políticas públicas para las personas más vulneradas, para las mujeres, para los miembros de la comunidad LGTBIQ y más, y seguir problematizando en encuentros como este, virtuales o presenciales, para ver de qué forma nos encontramos con argumentos para problematizar, para enfrentar las radicales propuestas de los sectores antiderechos, ¿no? Ultraconservadores, transodiantes, transfóbicos, como los sectores políticos que están avanzando en la región, no solamente en Argentina con estos resultados electorales de las PASO, sino en toda la región, que buscan eliminar un montón de derechos conquistados, poner en debate cuestiones como el aborto legal, y que además se muestran a favor de la aportación de armas y que afectan claramente al tipo de ciudadanía que estamos construyendo. Así que bueno, un poco siguiendo la propuesta de Mónica de recién, me gustaría dar continuidad e iniciar la sección con esta pregunta que ven ahí ustedes en pantalla, seguir pensando en la inclusión y en la exclusión de las mujeres trans en el deporte de alto rendimiento, como para traer un recorte, ¿sí? Y pensar quiénes pueden ser pensados como otros, como los otros, por su condición de género, por su condición etaria, por su condición vinculada a la etnia, a la raza, a la cuestión de cuerpo no hegemónico o hegemónico, los cuerpos gordos, pensar los cuerpos con discapacidades. Entonces hay un poco en búsquedas de trazar esos lineamientos, siguiendo la propuesta de este conversatorio, es pensar en cuáles son los argumentos que suelen utilizarse desde las federaciones, desde las ligas, desde los medios de comunicación, para excluir y para justificar esa exclusión, en este caso pensando en las mujeres trans y en las personas intersex del deporte federado de alto rendimiento. Y hay una invitación para seguir pensando, esto es un recorte, ¿no?, de la propuesta a conversar hoy, para pensar qué ha sucedido históricamente en cuanto a las pruebas de verificación de sexo
y qué marcas vamos encontrando de sexismo, de violencia y de discriminación a lo largo de la historia en esa configuración. Todas las referencias que voy a hacer hoy en este recorte tienen que ver con estos textos que están viendo ustedes en pantalla, y hay muchísimos más que después puedo seguir compartiendo, vamos a quedar en contacto, así que seguramente se los podemos acercar. Y muchas de las cosas que estoy diciendo hoy se desprenden de ideas que venimos trabajando de espacios colectivos, ¿no? De espacios que integro, que claramente también están vinculados con el ISEF, con la Universidad de la República, con esta posibilidad de acercarme al EFI de Deporte y Sociedad. Así que vuelvo a agradecer con esta posibilidad de estar aquí en el Uruguay, en contacto y en formación con colegas que admiro, y que también venimos trabajando desde la Diplomatura en Género y Deporte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y del Seminario de Estudios Sociales del Deporte de Argentina. Y algunas de estas referencias y sugerencias bibliográficas que menciono en esta presentación se desprenden justamente de estos textos para seguir pensando un poco en el deporte más allá de las construcciones históricas fijas que han moldeado a una concepción binaria de la sociedad, y empezar a pensar, como hacemos, como intentamos hacer desde estos espacios que integro, empezar a pensar en otras alternativas posibles, si es una posibilidad, una alternativa, el deporte mixto, el deporte que incluya a las personas transgénero, si es posible incluir de forma genuina a las personas trans en el deporte competitivo, qué está pasando desde los medios de comunicación, qué otro tipo de representaciones se están creando, y qué pasa cuando los deportistas y las deportistas trans tienen protagonismo en una competencia, cómo se relatan estas situaciones. Y muchas de estas cuestiones las mencionaba recién en algunas de las figuras Mónica con su presentación, yo después me voy a detener solamente en 2 casos, pero sin ir más lejos, hace unas semanas estaba mirando Instagram y di con una publicación de una cuenta que sigo que se llama I Love Run, una de las páginas que tiene más seguidores sobre running en la región, y lo que proponían para debatir en esta página era si es igualdad o es correr con ventaja en relación a la resolución que acaba de hacer la Federación Internacional de Atletismo, que había prohibido momentáneamente que las personas transgénero participaran de las competencias. Desde el 31 de marzo de este año, el organismo, este organismo internacional, decidió no admitir la participación en competiciones que puntúen para el ranking mundial a ninguna atleta transgénero que haya pasado por la pubertad masculina. Entonces, en este posteo de Instagram también se recuperaban algunas de las menciones de la Federación de Natación y los intentos de establecer la categoría abierta de participantes cuyas identidades de género son diferentes a las asignadas al nacer, y proponían entonces un debate que se daba con un montón de comentarios en ese posteo. Nemesia, Sí. perdón, dijiste natación, hablas de atletismo, recién dijiste natación, ¿era natación Sí. o es Es que en realidad correcto? la cuenta de I Love Run refería a la reciente resolución de la Federación de Atletismo, pero recuperaba otro de los debates, como por ejemplo lo que había sido con Lia Thomas, la nadadora estadounidense, que también había sido reciente la otra noticia. Entonces se articulaba, ¿no? y trataba de poner este caso específico en relación con todas las deportistas de alto rendimiento. ¿Y qué hacen los organismos internacionales con casos como estos? Bueno, más allá de los ejes en los que podamos detenernos para pensar y para seguir problematizando el sexo y el género en el deporte, partimos de que al momento no tenemos una única respuesta para resolver el estado de transición en el que nos encontramos, ¿no? Lo que sí sabemos, y lo que es concreto, lo que podemos afirmar, desde la posición política en la cual yo me ubico, es que estamos en una perspectiva de derechos, ¿no? Que vamos a intentar garantizar y pensar al deporte como un espacio para todos, un espacio para todos los cuerpos, para todas las personas, para todas las identidades sexogenéricas, y desde ahí empezar a construir nuestras respuestas y generar
transformaciones necesarias para garantizar posibilidades, oportunidades, derechos, inclusión, equidad, desde los espacios que habitamos, ya sean espacios de trabajo, clubes, instituciones sociales, federaciones, ámbitos educativos, los que fueran. Entonces, la invitación siempre, al menos desde las ciencias sociales, humanas y demás, es a pensar y a problematizar el sistema de desigualdades. No estamos hablando solamente de mujeres, que en este caso nos afectan directamente, sino también a los varones y a todas las identidades sexogenéricas diversas, ¿no? Porque claramente estamos siendo todos afectados y afectadas por el sistema de desigualdades. Que al mismo tiempo históricamente han funcionado para diferenciar ciudadanos de primera y de segunda categoría, ¿no? También es interesante pensar y entender las desigualdades, siempre combinando todos esos marcadores que hice referencia antes, la etnia, la clase, ¿sí? La educación, la raza, el género, el sexo, y ubicarnos desde una perspectiva interseccional, ¿no? Para entender que todas esas distintas variables, esos distintos marcadores, están haciendo a la concepción, ¿sí? Para el acceso o la limitación en la participación en las actividades físicas y deportivas. La pregunta que les traía hace unos momentos y que podemos pensar a modo de ejemplo simplemente como para centrarnos en un caso de los que hizo mención también Mónica recién, es cómo fue el caso de la sudafricana, la atleta sudafricana Caster Semenya, que es especialista en 800 metros, una mujer negra, una mujer pobre, una mujer lesbiana, que consiguió ser 2 veces campeona olímpica en Londres en el año 2012 y en Río de Janeiro en 2016, y que fue 3 veces campeona mundial. Bueno, desde el año 2009, y especialmente cuando ella comienza a conseguir niveles deportivos destacados, empieza a rondar entre especialistas en biología, endocrinología, que empiezan a inspeccionar el cuerpo de Caster Semenya, ¿no? Las hormonas, los cromosomas de esta corredora que es hiperandrógena, ¿sí? Con esto nos referimos a que produce de forma natural, ¿sí? Más otro tipo de valoraciones que hace que los argumentos en torno a su intersexualidad comienzan a emerger, ¿no? De forma natural, ella produce 3 veces más testosterona que la media consensuada para las mujeres hoy en día. Pero nadie había dudado de Semenya hasta que en el Mundial en Alemania, en 2009, ella gana los 800 metros con una ventaja de 2 segundos, que en el atletismo de alto rendimiento es un montón, respecto a la segunda clasificada. Entonces empieza a aparecer ¿sí? La mirada que la estigmatiza y que la persigue, que controla el cuerpo y que propone medicalizarlo, cuando ella obtiene esta marca en el alto rendimiento, cuando empieza a tener más centralidad el dinero, el poder, el reconocimiento, el éxito. Volviendo un poco entonces a los argumentos, a esas preguntas que traía al principio, de cuáles son los argumentos que se suelen utilizar desde las federaciones, desde las ligas, los medios de comunicación, para justificar la inclusión o la exclusión de las mujeres trans y de las personas intersex en el deporte federado. Podemos pensar que lo que más aparece, el argumento que más centralidad tiene, es el de la ventaja deportiva, ¿no? Como un elemento central en los discursos, tanto en las instituciones deportivas como en los medios de comunicación. Estamos hablando especialmente en el caso de las mujeres trans, cuando aparecen comentarios sobre el exceso de testosterona que haría un mejor rendimiento. Bueno, me parece que no me quiero extender mucho, no sé cuánto estoy de tiempo, pero no quiero correr. Bien. Sí. Bien, bueno. También me parece que es interesante pensar que todo esto también responde a la persistencia de los binarismos en el deporte y en la sociedad en general, que responden al mismo tiempo a una reproducción de un orden que está organizado de una forma heteronormativa, cis y patriarcal, como también mencionó Mónica recién, y que van dejando afuera a los cuerpos que no estarían encajando, ¿no?
La pregunta, ahí traigo otra pregunta, es cómo hackeamos el sistema, qué hacemos con esos cuerpos que no encajan, ¿no? Cómo pensamos otro tipo de competencias. Y al mismo tiempo nos preguntamos si las personas trans e intersex quieren seguir participando de este tipo de competencias organizadas por estos organismos internacionales que ponen estas reglamentaciones que excluyen, ¿no? Hay que ver si habría que repensar otro tipo de ligas más inclusivas, ¿no? Estas son algunas de las preguntas que podríamos hacernos. Nuevamente, ¿quiénes están decidiendo, quiénes están habilitando y quiénes están negando las posibilidades a ciertas personas participar de los eventos, los mega eventos deportivos? ¿Qué pasa con las personas que no están respondiendo al modelo hegemónico de feminidad y de masculinidad? ¿Por qué hay persecución y por qué hay control sobre determinados cuerpos, como en el caso de Caster Semenya? Caster Semenya hasta último momento decidió no medicalizarse para reducir esa testosterona que su cuerpo produce naturalmente, por lo cual se le impidió que participara, al igual que otras 2 atletas más, en competencias de alto rendimiento. Claramente estamos en una situación de discriminación directa que atenta contra cierto tipo de mujeres con hiperandrogenismo que deciden no medicalizarse. También estamos hablando de discriminación y de persecución contra las mujeres que son intersexuales y que son transexuales. Estamos hablando de políticas de control sobre los cuerpos, que regulan las hormonas, que intentan adecuar, ¿sí?, los cuerpos a un modelo que es considerado único, ¿no? Que además son políticas que invaden los cuerpos, invaden la vida privada de las personas, de las deportistas, y que justamente reproducen desigualdad y violencia. Esa persecución no puede dejar de ser pensada en esta línea interseccional que les mencionaba anteriormente, porque claramente la condición de Caster Semenya es de una atleta sudafricana, entonces hay persecución racial y también de género, y que al mismo tiempo estas pruebas de verificación de género, que claramente también han ido cambiando con el paso del tiempo, y que no siempre han sido así, hoy en día son medicalizadas, pero anteriormente fueron organizadas de otro modo, generalmente son impuestas desde estos organismos internacionales a las mujeres, ¿no? Claramente es algo sexista. Solo las mujeres a lo largo de la historia fueron quienes pasaron por estas pruebas de comprobación visual de sus genitales. A ellas se les hacen las pruebas cromosómicas, a ellas se les obliga a reducir los niveles de hormonales que producen naturalmente, como el caso de Caster Semenya. Entonces ahora les pregunto si conocemos algún caso en el cual hayan Quedarían obligado... 5 más para ir cerrando. Perfecto. 4 minutos más y vamos a grupos. Perfecto. Les pregunto si conocemos algún caso en el cual se les haya obligado a los varones a bajar o reducir los niveles de testosterona. ¿Qué pasa en el caso de deportistas de alto rendimiento como Phelps, como Rafael Nadal, como Bolt, que fueron tratados como hazañas deportivas, como maravillas, como casos únicos en el mundo, con cualidades físicas extraordinarias, y que no así fue tratado en los medios el caso de Caster Semenya, que fue pensada como una mutante, como una desviada? Entonces, nuevamente, y en definitiva, la alarma está puesta siempre sobre el género femenino. No me voy a detener porque hay poco tiempo sobre las regulaciones y los cambios en las reglamentaciones del Comité Olímpico Internacional de 2015, pero toda esa bibliografía se la podemos compartir. Sí me gustaría cerrar, para luego trabajar en los grupos con un recorte de una nota súper interesante para ver cómo los medios están tratando estas cuestiones, pero sí me gustaría que sigamos pensando en los mecanismos de poder que operan y en los regímenes de verdad que operan sobre estos casos, sin dejar de pensar cómo generamos una competencia justa, sin dejar de reflexionar sobre las normativas que Mónica también hizo énfasis, que tenemos la Ley de Identidad de Género también en Argentina,
Me parece que el desafío que tenemos presente hoy es cómo desactivar estos discursos normativos, que son heterosis, discursos que son xenófobos, que son racistas. Y si bien sabemos que haciéndonos preguntas, muchas de las cuales traje hoy, otras que vamos a seguir trabajando de forma grupal, estamos contribuyendo, ¿no?, a promover nuevas miradas, quizás no tengamos las respuestas, pero estamos ideando formas de transformación en pos de seguir generando reflexiones y herramientas de transformación, encuentros que favorezcan la cohesión, la convivencia, la integración, que promuevan la diversidad, y que podamos seguir desnaturalizando la medicina hegemónica como el único discurso de la verdad para poder realmente integrar distintas dimensiones que hagan competencias más justas. Me gustaría cerrar con una frase, hoy me quedó medio perdido el power, pero acá había otros casos para seguir trabajando, pero sí me gustaría cerrar con esa frase que están leyendo ustedes de Mara Gómez. Mara Gómez es la primera futbolista trans reconocida por la Asociación del Fútbol Argentino, que al momento de su debut profesional, en diciembre del año 2020, cuando ella jugaba en Villa San Carlos, ahora juega en Estudiantes de La Plata, dice esa frase de que lo que uno busca es poder disfrutar y ser parte de este mundo, independientemente del sexo o del género que cada uno tenga. El deporte hay que desbinalizarlo y disfrutarlo. Me parece que ahí es donde estamos yendo entonces, con estos espacios de reflexión, para seguir trabajando desde una perspectiva del derecho, pensando siempre en la inclusión de todas las identidades en el deporte y en la sociedad en general, seguir problematizando la exclusión y pensar vías para generar las transformaciones y para seguir cuestionando esos argumentos que sostienen la exclusión y la invisibilidad de esas otras tantas vidas que hoy en día, en el caso de Argentina, tienen un promedio de expectativa de vida de 35 años. Entonces, me parece que un poco la propuesta también es seguir pensando cómo hacemos un poco las vidas más vivibles. Muchas gracias. Buenísimo, Nemesia, muchísimas gracias. Nos dejás un montón de preguntas, cuestionamientos, y creo que Claro, preguntas, tan básicamente. buenísimo. Y a eso les vamos a invitar a partir de ahora, a entrar en grupos, vamos a trabajar 20 minutos, invitándoles a seguir preguntándonos, más que buscar respuestas, en realidad lo que estamos es compartiendo cuestionamientos, preguntas, abriendo espacios, ¿no? Abriendo ámbitos en los cuales podemos como seguir construyendo este proceso así como muy tensionado también desde lo político, ¿no? Tensionado una realidad que duele porque las tendencias que está diciendo Nemesia en realidad no son una fantasía, son la realidad que estamos enfrentando. Entonces, abrimos ahora, vamos a trabajar en 8 grupos, grupos de 7, los generamos automáticamente, aleatoriamente, les vamos a dar estos 20 minutos, volvemos, no para hacer una apuesta en común, porque lo que vamos a pedir es que cada grupo alguien tome nota, por favor, de lo que surge de los grupos, uno se quede a cargo, les vamos a poner luego a la dirección electrónica que ustedes recibieron la invitación, igual vamos a reiterarla acá en el chat después, para que nos mande cada responsable, colega, compañero, compañera que quedó a cargo de esto, por favor, es muy importante porque lo vamos a sistematizar y como tanto decía Mónica como Nemesia, hacerle llegar a ustedes las presentaciones, bibliografía, material para seguir como construyendo juntos y prepararnos para el próximo conversatorio. Entonces, con esta intención, vamos a armar los grupos, seguramente alguno capaz que está complicado con su cámara, micrófono, pero por eso son grupos pequeños, para que puedan trabajar. Van a recibir una invitación ahora, el sistema les genera la invitación, por favor tienen que clicar aceptar para ir a grupos. Yo voy a quedar acá en la base, por si alguno tiene dificultades, yo quedo y lo reasigno. Voy a estar atento a cómo les va y si alguno tiene una dificultad, con mucho gusto los voy a volver a reasignar. Así que entre 5 y 7 personas por grupo, 20 minutos, a partir de ahora los estamos habilitando. Muy bien, así que creamos, vamos a traerlos, va a llegar la invitación, vayan aceptando, van a ir entrando a cada sala y bueno, una vez que estén, designen quién es el que va a poner en común después las conclusiones. Nos vemos en 20 minutos.
Yo quedo acá por si alguno no recibió la invitación o tiene dificultades, con mucho gusto. Te veo, Silvia, ahí. ¿Cómo te va, Silvia? Te veo conectada, pero no sé si viste la invitación al grupo. Si no, te reenvío. Poneme el micrófono, porfi, que no te veo. No te escucho. No, si no te llegó, ¿sabes qué? Te voy a asignar a otro grupo. Te mando un grupo, ¿sí? No te escuchaba todavía, ¿eh? Pero bueno. Silvia Cabrera, a ver dónde estás. Poné el micrófono, estás mudo, ¿sabes, Silvia? No te escucho. Habilitar el micrófono. No, no te escucho. Está como cerrado tu micrófono. No te escucho. No sé qué pasa. Te veo, creo que estás hablando. No te puedo, qué raro, no te, no te puedo Yo te escuchar. escucho, yo Ahora sí, sí ahora te sí. escucho. Ahora sí, ahora Ah, sí. Ahora sí sí, te perfecto. escucho, pero Bueno. no puedo unirme porque me sale, tengo la pantalla en negro, Bueno, perfecto. no sé, pero Sí, todo lo tuve perfecto antes, todo ¿escuchaste perfecto, todo lo pero ahora anterior? Sí. todo perfecto, hasta pude tomar imágenes de todas las diapositivas, pero ahora pasó esto, no sé por qué será, si será este dispositivo. Ay, qué pena. ¿Sí?
conocimiento. Así que, bueno, muchísimas gracias por las exposiciones y ese tiempo de permitirnos compartir. Gracias, Facundo, muy buen aporte. Sigue rodando el micrófono, adelante. Yo, si me Dale. permiten, bueno, un poco más lo Sí. que decía Facundo, más que nada agradecer a las exposiciones que estuvo muy interesantes. Yo no sabía que me iba a encontrar cuando me sumé y la verdad que me gustó muchísimo. Estoy esperando la próxima. El espacio se nos hizo un poquito corto en el grupo porque se puso lindo, estuvimos discutiendo lindo, estuvo muy bueno. Y nada, es eso, a veces la falta de información nos lleva a lugares que no conocemos y bueno, necesitamos de estos espacios, todos los que nos estamos formando, los que ya están formados, todos, necesitamos estos espacios para seguir creciendo y la verdad que los felicito. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Mauricio. De las pocas voces masculinas, de los pocos varones que estamos en la sala, predominancia muy fuerte femenina. Adelante, Katy. Vamos a ver a las mujeres entonces. A eso, con todo, fuerza. Es lindo ver otras caras. Peñarol. Vamos, Peñarol. Hace un tiempo que venimos en esto de género, de deporte, de hablar en las instituciones, y es lindo como ver otras caras, ver que estamos como todos nosotros con ganas de que esto suceda, de que las instituciones se vea realmente que el género se involucra, que el marketing entiende de género, que los dinosaurios que a veces están en las instituciones van a querer que esto suceda, o vamos a hacer que esto suceda, y está bueno encontrarnos, volver a encontrarnos en el próximo encuentro, y después vernos un día las caras, eso sería como también ideal, como que el tercer encuentro, eso que prometieron hoy, va a estar como muy interesante de encontrarnos. Gracias. Que tienen sugerencias también, bienvenidas cuando nos digan, porque estamos buscando algún lugar informal. Nos gustaría que no sea una cosa como muy estructurada. Hasta habíamos pensado algún lugar a tomar algo, conversar, que sea un espacio muy coloquial, informal. Así que si alguno tiene algún pique, pásenlo, porque estamos ya poniéndole fecha. Nos gustaría mucho para el mes que viene ya entrar. Así que mándenos sugerencias que son muy bienvenidas. Gracias, Katy. ¿Quién más? Vamos que tenemos un ratito más. Yo tengo una consulta. ¿Se Dale. puede mandar como un listado de mails o algo para seguir en contacto después? Porque en mi grupito, el grupo 6, Luciareco, habla vos, por favor, alguien. Camila. Nada, se lo charla, sí. Sí, por supuesto que sí, vamos a mandar la información y los referentes que quieran estar conectados, porque la idea es que esto siga un entrelazado continuo. También la grabación de hoy va a quedar disponible por si alguno se tuvo que ir antes o la quiere compartir con otro compañero o compañera, le vamos a pasar el enlace con el video para decirle, porque hay mucha gente capaz que quiere escuchar de vuelta o se lo pasa a una compañera o compañero y si mira que estuvo bueno, date un rato, así que se lo vamos a pasar el enlace para que lo tengan. Por eso, más que un espacio de charla, es una construcción de un espacio colectivo que queremos animar y darle para adelante. Entonces, bueno, así será. No tengan duda que lo vamos a mantener en contacto de aquí en adelante. Catalina. Soy yo, Claudia, Miguel. ¡Claudia! ¿Pero qué sé, Catalina? Ahora te veo la cara. ¿Qué hace, Claudia? Porque tengo ahí el nombre de mi hija y no lo pude sacar y bueno, quedó. Ahora te veo ahí, perfecto, ahí. divina. ¿Cómo andás, Claudita? Qué bueno, Bien, bien. Bueno, buenas noches para todos. Agradecida por estos espacios porque realmente son súper enriquecedores y están haciendo cada vez más visible lo que todos estos años fue tan invisible. Entonces, me parecen súper ricos. Le comentaba a mi compañera Carmen de grupo que desde la Asociación Cristiana, que es donde trabajo hace muchos años, tenemos la Comisión de Género e Inclusión, donde trabajamos todos estos temas, ¿no? Todo lo que nos interpela en el deporte y la inclusión. Y quería saber esto, si podíamos acceder al resto de mis compañeros a los videos. Perfecto. Mandamos, Claudia, el informe, pero además quiero decir también que el espacio de coordinación está abierto a incorporación de otros compañeros de otros colectivos, o sea, CJ, otros colectivos, para generar, digamos, lo que hicimos fue medio provisorio, como decía Bruno hoy, ¿no? Un poco el arranque, pero no tiene el logo de ninguna institución, lo hemos cuidado mucho de no tener ninguna marca especial, que es un espacio muy plural, o sea que el que quiera, además de individual, si ACJ u otro colectivo, grupo, lo que quiera, sumarse, es un colectivo horizontal para seguir, no sé, pensando este encuentro presencial próximo, pensémoslo juntos, o sea, a los que estamos trabajando agreguemos a los compañeros y compañeras que quieran pensar y organizar el próximo. O sea, que el espacio está abierto, Claudia, perfectamente para ACJ, nos encantaría que se sumen. Buenísimo, dale, muchas gracias a todos. Abrazo grande, cariños por allí. Dale. Nair, ¿cómo te va, Nair? Qué gusto. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo adelante, Nair, qué bueno verte. No, en el grupo un poco lo había dicho, digo, pero en general, digo, nosotros estamos funcionando
a nivel de la Red Iberoamericana de Mujer y Deporte, de que ya desde 2008 se están haciendo encuentros, materiales. Entonces, el tema que se trató justamente en nuestro grupo transexual buscaba un poco encontrar respuestas, ¿no? Es decir, entonces, bueno, yo creo que hay muchos temas que hoy se tocaron, que están muy buenos, y el tema de la academia con lo que es las referencias ya a nivel no solamente de Uruguay, sino de América, está bueno ir compenetrando las universidades también en estos temas. Tenemos acercamiento con la Universidad de Costa Rica, en Argentina, es decir, en España. Entonces, bueno, ubicar el tema de género y deporte porque se han hecho realmente muchas actividades y es muy bueno de que en Uruguay también se esté trabajando a nivel del Instituto de Educación Física, pero también de los institutos privados o el CLAE, ¿no? Y bueno, y agradecer esta oportunidad un poco de poder estar junto con... Yo ya estoy retirada, pero bueno, poder estar un poco... Vos nunca te retirás, Nair, vos sos activa todo el tiempo, minga, vos no estás retirada nunca. No, pero bueno, y además, claro, con el tema cercano del fútbol femenino, que es un gran tema a nivel también de esta temática específica que estamos tratando hoy. Por lo tanto, bueno, seguir un poquito a la orden y estar en conjunto trabajando. Saludos. Gracias, Nair. Mandanos, viste que estamos diciendo material, enlace, material digital, o sea, lo que estamos haciendo es generar una carpeta amplia y circularla, porque de pronto hay quienes conocen, otros no, porque esto a veces no es fácil de que le llegue la información a todo el mundo. Así que por favor, compartinos lo que te parezca y lo vamos a hacer circular en esta carpeta digital que estamos armando. Bueno, estamos llegando al final, 20:03, damos lugar a alguna o dos más para si alguien quiere, con mucho gusto, y vamos como cerrando, pero la palabra, por favor, miro caras, tanta gente Bien, conocida Miguel. acá en la vuelta, qué lindo. Miguel, en mi grupo había 3 personas. Una era Comisión de Asuntos Sociales de Peñarol, otra era Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, otro tenía una página web, Alera Subí. Podríamos haber hablado 3 días. O sea, me imagino. Un montón de personas haciendo un montón de cosas en el marco de su trabajo, y algo que se rescató, además de esto, la influencia de la formación, sino que estamos generando espacios de trabajo asalariado, en espacios políticos, donde estos temas se lleven adelante. Y a mí no me parece menor decir esto, ¿no? Es decir, en el marco de nuestros trabajos estamos problematizando, intentando cambiar las cosas. Y me parece que este espacio, como muchos otros, están dando muchas cosas para decir, y la verdad que me encanta lo que se generó, y también me deja con muchas ganas de volver, que creo que era la intención. Quería pasar un chivo que no lo tenía pensado, pero en general, en todos los años, hacia fin de año, a noviembre, se hace un evento que se llama El Deporte en la Batalla Cultural, que este año lo va a coordinar la compañera psicóloga que anda por ahí, Carla Faruelo. Intentamos llevar adelante cuestiones prácticas, es decir, cosas que podemos hacer los profes, el movimiento, que era uno de los intereses que en principio tenía este espacio, como bueno, cómo sensibilizamos a los profes que dan clase, no solamente de educación física y deporte, sino a llevar adelante propuestas prácticas. Y si bien el grupo del cual trabajo es el que lleva adelante, es una propuesta abierta y que tiene como foco principal este año los egresados. Entonces también, como para más adelante, después daremos más información de esta actividad, y esperemos que bueno, esta Compartámosla de acá, inclusive al próximo conversatorio, hacer llegar más información para ir haciendo agenda también, ¿no? Porque hay fechas, hay eventos. Creo que es bien importante hasta tener un calendario de cosas que sepamos qué va a venir en octubre, en noviembre, y lo tener presente. Entonces, bueno, todos los que tengan esa información, mándenlas al grupo que hemos trabajado esto, y nuevamente, insisto, el espacio abierto a que este grupo se amplifique con otros compañeros de organismos, grupos que quieran sumarse a seguir generando. Si les parece, vamos cerrando, 20:06. Entonces, bueno, darle la palabra, no sé si Nemesia quiere decir algo, Mónica, que fueron las protagonistas del día de hoy. Un poco la palabra a ustedes, un comentario de cierre, por favor, palabra para Mónica y para Nemesia.
Dale vos, Mónica. Bueno, bien. Nada, un placer enorme compartir esto. Espero haber sido clara. Eran como muchos conceptos y a veces no estamos como no los tenemos muy familiarizados. Pero bueno, decir que estoy a las órdenes, allí tienen mis datos, en lo que pueda colaborar estoy. Con respecto al grupo, preciosas intercambios. Por ejemplo, se habló desde la violencia. Una compañera ella trabaja en violencia doméstica, entonces bueno, se planteaba esto de la necesidad de informar a los papás y al personal de salud sobre la no elección, por ejemplo, traía ella de las identidades o de las orientaciones sexuales. Así que sí, nos faltó mucho tiempo. Bueno, éramos creo que como 3 psicólogas hablando, o sea que imposible. Imposible. Pero, bueno, Nemesia, perdón, Mónica, gracias, pero además pedirle, ya que lo dijiste, que nos manden, por favor, aunque sea telegramas de los temas, porque eso es agenda. Entonces esas cuestiones, por favor, háganlas llegar para que las procesemos. Mónica, gracias, impecable. Nemesia, vamos contigo y cerramos. Bueno, también agradecer por esta posibilidad y quedar a las órdenes. En el grupo se discutieron también con un poco de tiempo limitante, pero debatimos a partir de una nota periodística que claramente la voy a poner en circulación luego, al igual que los materiales bibliográficos. Y a partir de ese recorte sobre un médico periodista opinando sobre el caso Mara Gómez, debatimos sobre el rol preponderante que tiene la medicina en cuanto a la inclusión y la exclusión de las personas trans. También pensamos en la necesidad de seguir formándonos en la ESI, en la Ley de Educación Sexual Integral, de ponerla en circulación, en la necesidad, y creo que claramente estos espacios, o sea, la amplia convocatoria, pese a que es un encuentro por Zoom, nos dice un montón de las ganas nuestras de seguir formándonos para transformar y generar otros modos, ¿no? Y también se habló de cómo en los espacios deportivos sigue siendo legítimo, ¿no? La división y el ordenamiento binario de los cuerpos. Entonces ahí tenemos mucho para seguir trabajando desde el ISEF y desde las instituciones, desde los clubes deportivos, y cómo reorganizar los espacios con estas nuevas normativas, ¿no? Con la ley de identidad de género y demás, que habilitan un montón de cuestiones, pero que al mismo tiempo tensionan porque no hay espacios después para que puedan convivir esos avances en cuestiones de derechos con la realidad que nos encontramos todos los días. Así que bueno, mucho para seguir haciendo de forma conjunta y comprometiendo todos los géneros, no solamente quienes están siendo vulnerados en sus derechos, son los que tienen que levantar la bandera, sino justamente nosotros acompañando desde los espacios en los que estemos, ¿no? Con los varones, con las mujeres, con las personas trans, con todas las identidades, es como vamos a hacer la transformación. Convencidos de eso, y bienvenida a los conflictos, las tensiones, que son las que habilitan transformación. Entonces asomámosla como un reto interesantísimo. Por supuesto. Muchísimas gracias, un saludo para todos y todas, todes. Nos vemos el 29. La información, circúlenla, que les llegue a otros y a otras, ¿no? A otros que convocados a participar. Es muy importante abrir la cancha y jugar entre todos y todas. Abrazo grande, nos vemos el 29. Gracias, abrazos. Chau, chau, chau. Chau, chau.